Continuamos con la tarde. El general retirado y actual diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Hugo Carvajal, ha sido requerido por dos instancias judiciales de los Estados Unidos. Jueces de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y de la Corte del Distrito Sur de la Florida lo involucran con la violación a las leyes de narcotráfico y lo acusan de conspiración para distribuir cocaína con el conocimiento de que la droga llegaría de forma ilegal a los Estados Unidos. En base a esto, está circulando también una versión de que Carvajal habría cambiado su identidad en una supuesta partida de nacimiento. Aparecería como Hugo Armando Peck Peck. Así puede verse en este documento que colocó en su cuenta de Twitter el periodista Casto Ocando. Por eso, a esta hora quiero saludar en Miami a Casto Ocando, periodista, escritor venezolano, ganador de un premio Emmy Independiente de Investigación. Casto, bienvenido a la tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Idiana. Un saludo. Idania, perdón. ¿De dónde sale, Casto, este documento? ¿Cómo llega a tus manos? Bueno, este es un documento que había estado circulando en diferentes fuentes aquí en Estados Unidos y estaban tratando de verificar la veracidad de este documento. Y cuando me llega una copia de este documento, aparece con todos estos sellos y con todas estas indicaciones de que efectivamente se trata de un documento notariado y en efecto el documento en efecto real. Yo comienzo a tratar de contactar algunas fuentes mías en Venezuela, algunas por cierto que están bastante familiarizadas con el entorno de estas personas, del general diputado Hugo Carvajal, ahora Hugo Peck, como Gregory Peck. No hay relación familiar hasta ahora, hasta donde sepamos. Y entonces verificamos esto, es decir, se produce una verificación de que efectivamente esta persona hizo este intento. En el documento aparece que lo hizo en el 2012, este intento de cambio de identidad. Entonces mantiene el nombre de Hugo y se quita el apellido Carvajal. Y hay una cosa interesante, ¿no? Inmediatamente después se producen en otros documentos que también están en mi cuenta Twitter, aparecen otros actos que se hicieron posterior a ese año 2012, sí, en 2013, para validar, por ejemplo, certificado de matrimonio de este mismo Hugo Carvajal con la esposa Gladys Segovia, que ahora se pasó a llamar Gladys Segovia de Peck o Gladys Peck. Y entonces, consecuentemente, el siguiente documento es o sea, que se cambia la identidad de la hija, que también pasa a llevar el apellido Peck, y básicamente es un cambio de identidad que no solamente implica al diputado Carvajal, sino también a su esposa y a parte de la familia, que hasta ahora no sabemos exactamente cuántos, pero efectivamente esto es un hecho. Claro. En la cuenta de Twitter, Casto, señalas que esta es la identidad que habría usado Carvajal para entrar a República Dominicana. ¿Esto lograste comprobarlo? Bueno, lo que yo puse es que hay varias identidades que están monitoreando, ¿sí? Y posiblemente esta haya sido una de ellas, que habría sido utilizada por esta persona para diferentes viajes, entre ellos a República Dominicana. Es decir, esto forma parte de investigaciones porque, de paso, todos estos documentos ya eran conocidos por las autoridades federales en los Estados Unidos, de por lo menos un par de agencias que están monitoreando constantemente lo que está pasando en Venezuela, y ellos están, o sea, hay mucha información en este momento que está entrando sobre una inusual actividad de incluso viajes, muchos aviones que salen de Venezuela, incluso que salen de Miami y posiblemente de otros lugares de América Latina, Panamá, por ejemplo, Bogotá incluso, ¿sí? Que van y se centran en República Dominicana. De modo que en este momento República Dominicana es un punto que está llamando mucho la atención a las autoridades porque hay un flujo importante, no solamente de visitas, ¿no?, sino también de narcotráfico y sobre todo
de narcotráfico que proviene de Venezuela. Claro, lo cierto es que el foco de varias agencias, como bien señalas, de los Estados Unidos, está puesto en militares venezolanos. Absolutamente, porque los militares son los que controlan los aeropuertos, controlan las fronteras, el paso fronterizo a través de las cuales se entra a Venezuela la cocaína a través de la FARC, controlan también el espacio aéreo que utilizan por lo menos una media docena de aeronaves que salen aparentemente todos los días cargados con muchos cientos de kilos de cocaína hacia estos destinos, y fundamentalmente el destino es República Dominicana por un lado, Honduras en algunos casos y también México en otros casos. Estos son los tres destinos fundamentales y obviamente todo esto está controlado por militares en Venezuela. Claro. Ahora, Castro, por supuesto no es la primera vez que un cambio de identidad como este se produce. Por ejemplo, estábamos investigando hoy el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar Henao, se transformó en Sebastián Marroquín Santos. Y así hay muchísimos otros ejemplos que pueden encontrarse si uno investiga y va más allá. La pregunta es, además de Carvajal, ¿otros militares estarían haciendo lo mismo? ¿Estarían intentando cambiar su identidad? Sí, la información que tenemos es que efectivamente otros militares están tratando de cambiar, utilizan documentos distintos, con nombres distintos para viajar, pero el problema para estos militares que están señalados como participantes en actividades presuntas del narcotráfico es que una vez que pasan a integrar estas listas negras, por decirlo así, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o, por ejemplo, en el Departamento de Estado, entonces ya comienzan a ser personas parias, digamos, en el sistema financiero internacional, y cuando una persona es señalada, Idania, es señalado también su grupo familiar entero. Es decir, cuando una persona como Carvajal ha sido puesta en la lista de la OFAC o la lista Clinton, esta persona no es la única persona que entra dentro de ese posible grupo de sancionados, sino que también su grupo familiar y su grupo de personas conectadas, ¿no? Y entonces la principal preocupación de los militares en estos momentos es cómo sobrevive la familia, cómo la familia puede salir, ¿no? Y sabemos que todos estos militares tienen familiares fuera de Venezuela, en muchos de ellos, o en algunos casos, están en Estados Unidos, están en Canadá, están en Europa, en España, y estas personas obviamente necesitan mover sus dineros sin la sombra que les haga un efecto negativo de esos familiares que están señalados en tribunales de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que según lo que dices, o sea, esto es sumamente complicado y sumamente difícil. Al ser investigado, digamos, ese elemento familiar y los demás quedar en la mira, pues esta actividad financiera se les complica en extremo. Claro, obviamente siempre hay la ayuda, digamos, de grupos de testaferro, de operadores financieros, y esto es un tema interesante, ¿no? Porque también estas personas, por alguna que otra relación a través de contratos, etcétera, también pueden ser identificados. Pero definitivamente esto es una preocupación. Definitivamente el gobierno de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, también otros gobiernos, pero fundamentalmente Estados Unidos, están muy atentos a todos estos mecanismos para cambiar la identidad. Aunque obviamente cuando tienes un documento Idania notariado como el que tenía Hugo Carvajal o Hugo Peck, o sea, lo que uno se pregunta es cuál es la necesidad que tiene este señor de cambiarse la identidad si ellos controlan las máquinas de hacer los pasaportes. Y no solamente pasaportes convencionales, sino pasaportes diplomáticos. Pero el problema no es estas personas, repito, sino sus familiares, fundamentalmente. Claro. Castro, como siempre, un gusto inmenso tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Castro Cando, periodista, escritor. Muchas gracias por la invitación.